nunca en un cuerpo político conjunto del reino. El Reino de Valencia sí. Y eso es lo que diferencia los espacios forales de los espacios castellanos, que han perdido su tradición foral. En fin, por terminar con este punto, porque si no voy a hablar solamente del antiguo régimen y no voy a hablar de lo que tengo que hablar, pensemos que esto es tan así, creo, que la Constitución foral de Castilla, el Fuero Viejo de Castilla, literalmente se perdió. Literalmente, es decir, el texto quedó perdido en el Escorial, hasta que se redescubrió en 1771 y se publicó, lo publicaron Aso y de Manuel en 1771, diciendo y celebrando que por fin habían encontrado de nuevo la antigua Constitución de Castilla. Es decir, Castilla pierde tanto su Constitución que pierde hasta el texto del Fuero Viejo. Bien, la cuestión que yo quería plantear es que el Atlántico hispano es tan complejo en la conformación de identidades y debemos analizarlo, yo estoy cada vez más convencido, con tanta mirada amplia, abriendo el foco de manera que abarque todo el Atlántico hispano, que resulta que no toda la América fue Castilla, sino que también hubo una América foral. Yo me temo que hubo varias Américas forales. Yo les voy a hablar de una América foral que es la que yo conozco y la que investigo en este momento, que es la provincia india de Tlaxcala. Beatriz Rojas me dice muchas veces que probablemente el caso de Tlaxcala, que es muy especial por lo que vamos a ver, podría también ampliarse a otros casos americanos. En cualquier modo, creo que siempre referido a territorio indígena, lo cual es muy significativo. El territorio español es siempre el territorio urbano, el territorio de las ciudades, el territorio castellano, de constitución municipal. Es muy probable que no solamente sea el territorio de Tlaxcala, sino que haya también otros espacios indígenas que sí territorializan, provincializan su derecho. En el caso de la Mixteca Baja, Margarita Menegus lo ha visto bien para el caso de algunos cacicazgos que ya en el momento de la conquista pactan también una forma de provincialización de su derecho y de su jurisdicción y que funcionan como provincias durante todo el antiguo régimen. El caso que yo conozco mejor, como les digo, es el de Tlaxcala, lo cual demuestra que cuando un vasco o un vizcaíno se va a América se fija lo primero en Tlaxcala porque es lo que más le recuerda a lo que ya conoce del otro lado. Y efectivamente, el caso de Tlaxcala, yo no os voy a contar porque hay un excelente libro de Andrea Martínez Barax, reciente además, del 2008, que cuenta bien la consolidación de la provincia india de Tlaxcala entre el siglo XVI y el siglo XVIII y que simplemente le resumo en 4 nociones que a cualquiera que haya leído algo, investigado algo sobre la foralidad vasca le va a sonar muchísimo. El planteamiento de la provincia de Tlaxcala o la forma de insertarse en la monarquía de la provincia india de Tlaxcala, desde un principio se defiende y se admite por la monarquía, que es lo más importante, que se ha producido mediante incorporación de toda la provincia a la corona de Castilla. Esta incorporación de la provincia india de Tlaxcala a la corona de Castilla se entiende siempre que se ha producido de una manera muy singular y que es lo que realmente diferencia a Tlaxcala del resto de los casos, y es que se ha transferido a la monarquía con su antigua constitución. Es decir, es el único caso, que yo conozca al menos, en el que entre conquista y reformulación de su posición en la monarquía, una vez que se establece la monarquía americana, no hay cambio de constitución política. De hecho, prácticamente se llega incluso a figurar que no hay cambio siquiera de la sede, que es la ciudad de Tlaxcala, aunque la ciudad de Tlaxcala se inventa, pero la sede de Tlaxcala se crea en el lugar en el que estaban establecidos los 4 señoríos de Tlaxcala para crear en medio la ciudad de Tlaxcala, pero se transmite la idea de que ni siquiera la ciudad de Tlaxcala es de fundación. Se ha fundado una ciudad castellana, que es la Puebla de Los Ángeles, en territorio tlaxcalteca, pero precisamente para eso lo han cedido, para que Tlaxcala pueda seguir siendo provincia foral. Creo que en América esto es muy importante porque no solamente es el único caso en el que esto se produce, tú no eres, ¿no? No solamente el único caso en el que esto se produce, sino que es condición indispensable para que haya foralidad. Es decir, no puede haber foralidad en el caso en el que la incorporación suponga anulación completa del derecho o de la situación jurídico-política anterior. Para que haya foralidad tiene que haber transmisión del cuerpo político o de la República con todo su bagaje constitucional a la monarquía, como es el caso de Vizcaya, ¿no? Y el único caso que yo conozco en América que esto se produce es el caso de Tlaxcala. Tanto es así que esto se transmite, por supuesto, por escrito. En muchísimos textos forales tlaxcaltecas se recuerda siempre que se incorporaron voluntariamente y transfiriendo a la monarquía a su antiguo gobierno y admitiéndolo al rey, porque el rey es su primo, el primo de ellos, que es lo mismo que se dice en el caso de la foralidad vizcaína.
pero también se hace representativamente, es decir, figuradamente, en cuadros, adaptando la tradición de los tlacuilos o de los dibujantes de historias pictográficas a la pintura, digamos, moderna, a la pintura barroca y a la pintura neoclásica, y representando en ella cosas tan importantes como el bautizo de los caciques de Tlaxcala o, lo que es más importante todavía, la predicación de Santo Tomás en territorio tlaxcalteca antes de la llegada de los españoles, que es lo que recoge también Fray Servando en su discurso del Tepeyac. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque entonces resulta que Tlaxcala no solamente se transfiere con su derecho, sino que también puede argumentar que ya había recibido la fe antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, no hay conquista. Para terminar con esto también, lo que defiende la foralidad tlaxcalteca es que Tlaxcala no es territorio conquistado, es territorio conquistador. Y, por lo tanto, puede ser perfectamente territorio foral dentro de la monarquía española. Hay, además, un momento a finales del siglo XVIII en que la foralidad tlaxcalteca se pone realmente a prueba, que es la creación de las intendencias, el momento de la creación de las intendencias, cuando se dispone, en la ordenanza de 1786, que Tlaxcala se tiene que unir a la intendencia de Puebla. Bueno, es interesantísimo repasar la documentación entre 1787 y 1792, los alegatos de la provincia de Tlaxcala y la enorme y potente despliegue pictográfico que se hace en Tlaxcala contratando a un pintor poblano, a Illanes, para que en ese momento pinte toda esta serie de cuadros sobre el bautizo de los caciques, el martirio de los niños de Tlaxcala, la predicación de Santo Tomás. Es entonces cuando en la Capilla Real de Tlaxcala se coloca la estatua de Carlos III y demás, y cuando se funda como Capilla Real. Es decir, hay todo un despliegue foral, de retórica foral, tanto escrita como representada en Tlaxcala, para defender la idea de que Tlaxcala tiene que segregarse la Intendencia de Puebla porque es un territorio independiente dentro de la monarquía y porque además tiene un privilegio que está recogido en las leyes de Indias. Es el único caso en el que la recopilación de 1680 recoge parte del Fuero de Tlaxcala, parte de sus ordenanzas, que señala que la provincia de Tlaxcala queda incorporada perpetuamente a la corona y que nunca podría ser enajenada de ellas. Esto los tlaxcaltecas lo interpretan en sentido foral diciendo no puede enajenarse ni alterarse su derecho, ¿no? Resultado, en 1793, una Real Orden desanexiona a Tlaxcala de la Intendencia de Puebla, recordando que la Real Orden, que como muy bien me dicen mis súbditos de la muy noble y muy leal provincia de Tlaxcala, ellos son como una nueva Vizcaya en América. Esto es lo que dice Carlos IV, ¿no? Es decir, hay una conciencia de que Tlaxcala realmente conforma una especie de Vizcaya americana, un territorio fuera en América. La cuestión siguiente, que tengo un ratito todavía, 5 minutos. La cuestión siguiente que habría que tratar es cómo entonces un territorio foral americano enfrenta un proceso tan contundente como es el de la crisis de la monarquía. Bien, Tlaxcala, a diferencia de otros territorios forales de la monarquía, como el caso de Vizcaya o de Navarra, de Álava, de Guipúzcoa, no es invadida por un ejército extranjero. Y, por lo tanto, Tlaxcala puede permitirse desplegar mucho más fácilmente que Vizcaya o que otros territorios forales peninsulares un discurso foral en el momento de la crisis. Esto comienza en el propio instante de la crisis, cuando le llegan noticias del traslado de la familia real a Bayona y de la cesión de las coronas, con una carta que envía a Iturrigaray, un memorial que le envía a Tlaxcala a Iturrigaray, en el que le dice, primero, que no cree que los reyes españoles hayan podido hacer eso. Vaya si lo habían hecho, pero Tlaxcala piensa que no lo han podido hacer. En segundo lugar, que si lo han hecho, Tlaxcala no va a reconocer esa cesión. Pero no lo va a reconocer por un motivo, porque si el rey de España cede a otro monarca sus derechos, a ver qué va a pasar con el pacto que tienen los tlaxcaltecas con el rey. A ver si este nuevo monarca no va a respetar, como se suponen y se sospechaban bien, esos pactos, y por lo tanto se va a ver alterada su constitución. Acto seguido ofrecía a todos los tlaxcaltecas para trasladarlos a la península y darle en toda la madre a ese pérfido Napoleón para que saliera corriendo y defendiera a su rey. No es solamente retórica, es verdad, lo hacen muchas comunidades, ofrecerse a ir con sus arcos y flechas a España a luchar contra Napoleón, pero es que es un principio muy foral. El territorio defiende el territorio con sus propias armas, y este principio foral es el que activa Tlaxcala inmediatamente en 1808. ¿Por qué Tlaxcala hace de nuevo una exhibición de retórica foral también cuando reclama que tiene que tener representación, y lo consigue? En la Junta Central no solamente lo consigue, sino que la suerte al final derivó en que
el enviado a la Junta Central para toda la Nueva España era tlaxcalteca, Lardizábal, ¿no? Y además, ¿por qué reclama y obtiene Tlaxcala de nuevo representación propia suya de la provincia en las Cortes de Cádiz? Bueno, pues porque puede activar perfectamente un pasado foral y un discurso foral para reivindicar que, como provincia de la monarquía, tiene que tener derecho a la representación. Aquí se habló antes, también habló Alfredo, de los debates que nos traemos sobre la representatividad americana o no. El hecho es que para América, como sabemos, el sistema que se ideó en las Cortes fue muy distinto del sistema que se ideó para la península. Mientras en la península hubo diputados elegidos por los vecinos a través de una circunscripción local de partido y provincial, en América la elección de los diputados fue por ciudades. Esto a Tlaxcala le vino de maravilla, porque los naturales del Cabildo de Tlaxcala eligieron al representante de la provincia, hicieron sus propias elecciones y eligieron al representante de la provincia, a que fue José Miguel Gurría Alcocer, que además resultó ser un diputado muy, muy activo en Cádiz y que participó muchísimo en ella. Es decir, lo que tenemos es una provincia que va transitando por todos estos pasos, desde la intendencia hasta la representación parlamentaria que se forma con la crisis de la monarquía, va estando presente en todos estos pasos. Y lo va a seguir estando también en las Cortes de 1821 y lo va a estar también en la Constituyente mexicana de 1823 y 1824. Es decir, a mí me da la impresión, y ya para concluir, que el territorio de Tlaxcala tiene un comportamiento sospechosamente familiar para un vasco y sospechosamente familiar sobre todo para un vizcaíno. Es decir, tiene un comportamiento plenamente foral. Hasta el punto, y con esto ya termino, que como saben ustedes, Tlaxcala, a partir de 1824, con la primera Constitución Federal mexicana, no es elevado al rango de Estado libre y soberano de la Federación, sino que queda como territorio de la misma. Esto los tlaxcaltecas y la historiografía tlaxcalteca lo ha visto siempre como un momento de degradación, incluso de castigo. ¿No ayudasteis a Cortés? Pues ala, ahora os quedáis como territorio y os quedáis sin Estado liberal, ¿no? Siempre lo han interpretado en ese sentido y siempre han creído que eso era algo denigrante para su provincia. Yo, por lo que he podido ver en los archivos, me parece que estaban muy contentos con la situación de territorio por una razón, porque les permitió, y creo que esto es muy interesante también para la historiografía española, les permitió extender Cádiz ni más ni menos que hasta 1857. Lo que consigue Tlaxcala en 1824, cuando queda como territorio, es una diputación provincial, un jefe político, que es el sistema de las diputaciones provinciales de Cádiz, jefe político enviado por el Gobierno y diputación provincial nombrada por los ciudadanos, por los propietarios ciudadanos, para el Gobierno de la propia provincia. Tanto que en 1849 hicieron un estatuto de autonomía, que se llama Estatuto ordenado por la Federación, un estatuto de autonomía provincial. Es muy similar a lo que pasa en Vizcaya, a lo que pasa en los territorios forales peninsulares, en 1839 con la Ley de Fueros. Permanecen como provincias dentro de la monarquía. Por eso creo que para el estudio de las identidades, sobre todo de las identidades territoriales y de las identidades nacionales, el caso de los territorios forales a un lado y a otro de este Atlántico, que cada vez se muestra más Atlántida que Atlántico, puede resultar enormemente enriquecedor tanto para la historiografía española como para las historiografías latinoamericanas. Muchas gracias.